Hola analistas confiables, bienvenidos a un nuevo video del dato confiable. Hoy vamos a continuar explorando las funciones estadísticas de NER y veremos cómo calcular medidas básicas como la media, mediana, varianza, entre otros conceptos importantes. Vamos a utilizar algunos ejemplos prácticos para entender cómo funciona cada una de estas funciones. R nos ofrece una gran variedad de funciones para trabajar con vectores y realizar cálculos estadísticos. Aquí tenemos algunas de estas funciones más comunes y útiles que se puede utilizar. Bien, ahora vamos a aplicar estas funciones en un vector en R. Tomemos un vector simple X con los valores siguientes. Concatenamos, ejecutamos la línea de código y empezamos a trabajar con los comandos ya preestablecidos de R. Ejecutamos la media aritmética, la mediana, suma de valores, el máximo valor, el mínimo valor y el rango de los valores. Entonces, como podemos ver, estas funciones nos permiten obtener rápidamente medidas descriptivas de un conjunto de datos. Ahora veamos un concepto importante en estadística: la varianza. La varianza mide la dispersión de los datos en torno a la media. R nos ofrece una función llamada var para calcular la cuasivarianza muestral. Por ejemplo, con el vector X que acabamos de definir, podemos calcular la cuasivarianza muestral de la siguiente manera. Aplicamos el código de la cuasivarianza muestral y el resultado será 2.5. Pero veamos por qué esto es así. Podemos calcular la cuasivarianza manualmente usando la siguiente fórmula estadística. N, cargamos la longitud de nuestro vector, ejecutamos. Muy bien, ya tenemos guardado la longitud del vector X en nuestro objeto N. Vamos a calcular de manera manual. Sum, abrimos paréntesis, X menos la media. La media de X elevado al cuadrado. N menos 1. Muy bien. Este código también nos dará 2.5. Es importante entender que estamos dividiendo por n-1, lo que convierte esto en una cuasi varianza muestral. Por otro lado, si quisiéramos calcular la varianza poblacional, dividiríamos por n en lugar de n-1. El código sería de la siguiente manera. En este caso solo copiamos el código, le quitamos el -1 y el resultado en este caso es 2, que es la varianza poblacional. La covarianza es una medida de cómo dos variables cambian juntas. En R podemos usar la función para calcular la cuasivarianza muestral entre dos vectores. En nuestro ejemplo tenemos los siguientes vectores. Ya tenemos X, vamos a crear un vector Y con los siguientes valores que tendrá nuestro vector. Ejecutamos la línea de código, aplicamos el comando y le damos los respectivos argumentos para poder calcular la cuasivarianza muestral. Esto nos dará un valor de 1.5. Para verificarlo, podemos calcular la cuasivarianza manualmente con la siguiente fórmula. La suma X menos la media de X por la Y menos la media de Y
Todo esto sobre n-1. Ejecutamos la línea de código y también nos dará 1.5. Esto sería de la manera manual. Muy bien. La correlación mide la relación entre dos variables. En R podemos usar la siguiente función para obtener el coeficiente de correlación usando nuestros vectores x e y. Obtenemos lo siguiente. Ejecutamos el código y nos dará un valor del coeficiente de correlación de 0.56, lo que indica una correlación positiva moderada. R nos permite también ordenar los elementos de un vector y clasificarlos. Veamos algunas funciones útiles para este propósito, que será el comando sort, que ordena los elementos de X, el comando rank, donde nos da la posición o clasificación de cada elemento en función de su valor. La función order devuelve las posiciones que tendrían los elementos de X si estuvieran ordenados. Probemos con el vector Y. Ordena los valores del menor a mayor. Rank clasifica los valores. Y por último el comando order, donde nos muestra las posiciones que tendrían si estuvieran ordenados. También podemos trabajar con cuantiles y sumas acumuladas en R. Por ejemplo, el cuantil de X que calcula los percentiles de un conjunto de datos. El comando cumSum que devuelve la suma acumulada de los elementos de un vector. Y comando cumprod, donde devuelve el producto acumulado de los elementos de un vector. Vamos a probar estos comandos con nuestro vector en Y. Empezamos con el cuantil de Y nos dará los cuantiles del vector Y. De igual manera con la función cumSum nos dará la suma acumulada de y el comando cumprod, que es el producto acumulado de y los resultados son los siguientes. Finalmente, veamos funciones que comparan múltiples vectores para obtener sus valores extremos. Vamos a crear un vector de z. Concatenamos y le asignamos los siguientes valores. Hemos ejecutado nuestro objeto z y ahora vamos a trabajar con la siguiente función. X, Y, Z. Y nos devuelve un vector con los máximos valores entre X, Y y Z en cada posición. El comando pmin, de igual manera le asignamos los tres vectores y nos devuelve un vector con los mínimos valores de X, Y y Z en cada posición. Eso es todo por hoy. Vimos cómo usar funciones más avanzadas en R para trabajar con covarianza, correlación, orden, cuantiles y valores extremos. Estas herramientas son muy útiles cuando analizamos datos a profundidad. Si te gustó el video, no olvides en seguirme y dejarme tus comentarios. Nos vemos en la próxima clase. Y recuerda, somos analistas confiables.